Las flores del funeral ni siquiera se habían marchitado antes de que llegara la primera llamada. 3 semanas después de enterrar a mi esposo, Eduardo. Yo estaba de pie en la cocina sosteniendo una taza de café. No reunía las fuerzas para beber. La voz de mi hijo cortó el silencio, fría, urgente y destilando esa actitud de quien se cree dueño de todo. Mamá, tenemos que hablar sobre la casa. Lo que él no sabía era que yo guardaba secretos. Secretos capaces de cambiarlo todo. Misterios que nunca les había revelado, ni a él ni a su hermana. Porque mientras ellos me veían como una viuda vieja, como un pajeado frágil para ya vivir solo, yo tenía el poder de poner sus planes de cabeza. Y mientras tejían sus telarañas a mis espaldas, yo me preparaba en silencio para el día en que descubrirían lo equivocados que estaban y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que era mío. La casa estaba demasiado silenciosa. Durante 3 semanas después del funeral de Eduardo, el silencio parecía haberse posado sobre cada superficie. Se agarraba las cortinas, flotaba en los rincones, se filtraba hasta mis huesos. Había pensado que lo que más extrañaría sería el sonido de su voz, pero lo que me golpeó con más fuerza fue la ausencia de sus pequeños ruidos. El clic de su pluma en el estudio, el murmullo que hacía leer el periódico. Ahora, el viejo reloj del pasillo marcaba los segundos con demasiada fuerza, como si fuera la única cosa que quedaba viva. Me senté a la mesa de la cocina, frente a una taza de café tibio que ni siquiera había tocado. 68 años, y por primera vez en décadas, estaba verdaderamente de la mesa. El teléfono sonó, agudo y exigente. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Últimamente siempre era el vecinos viendo cómo estaba, alguna amiga de la iglesia ofreciendo el pésame, vendedores que de alguna manera olfateaban la vulnerabilidad. Pero esta vez, la pantalla parpadeó con el nombre de Tomás. Dudé. Mi hijo rara vez llamaba a menos que tuviera una agenda oculta. Bueno, Tomás, mamá, tenemos que hablar sobre la casa, sin saludos, sin pausas, directo al grano. Su tono era cortante, el mismo que usaba de adolescente cuando pedía llaves del carro. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Gabriel, muy buenos días para ti también, le dije, manteniendo la voz nivelada. Mamá, no empieces. Raquel y yo hemos estado hablando. Esta casa es demasiado grande para ti sola y no puedes seguir el ritmo de los gastos. El predial, los servicios, todo. No es sostenible. Miré alrededor de la cocina. La hipoteca se había terminado de pagar hacía años, pero no me molesté en corregirlo. No hay hipoteca, Tomás. Un silencio en la línea. Casi podía verlo parpadeando de sorpresa antes de recuperarse. Aún así, la pensión de mi papá no puede cubrir todas tus cuentas. Estás bajo presión financiera. Ambos lo sabemos. No, pensé, tú quieres creer eso. Mis ojos vagaron hacia el jardín, al otro lado de la ventana. Eduardo había plantado rosales para mí en nuestro 10º aniversario. Necesitaban que los podaran ya, con los pétalos marchitándose bajo el calor temprano del verano. Tu preocupación es conmovedora, dije a la ligera, sin que mi voz traicionara. Hablo en serio, mamá. Raquel está de acuerdo conmigo. Ella cree que deberías mudarte con alguno de nosotros. Tendrías compañía. Podríamos ayudarte a administrar las cosas. Raquel estaba de acuerdo. ¿Qué? ¿Cuándo exactamente compartió Raquel esta opinión? Pregunté. Cenamos anoche en familia. Ah, una cena familiar sin su madre para discutir el futuro de su madre. Ya veo. Caminé hacia el refrigerador, abriendo la puerta solo para tener algo que hacer con las manos. Los refractarios con guisado se alineaban en los estantes.
regalos intactos de los vecinos. Mi apetito se había ido junto con Eduardo. ¿Y estas opciones que ya decidieron incluyen vender mi casa? Tiene sentido financieramente. Podrías ayudar a Raquel con la colegiatura de Emilia, y Luisa y yo podríamos dar el enganche para un lugar más grande. Todos ganamos. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Todos ganan para ellos. Cerré el refrigerador con más fuerza de la necesaria. Lo pensaré, dije secamente. Mamá, no te estamos pidiendo que lo pienses. Te estamos diciendo lo que tiene que pasar. El primo de Luisa ya tiene un comprador listo. Será rápido. Oferta en efectivo, un proceso sin problemas. Solo necesitas estar de acuerdo. Solo necesitas estar de acuerdo. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. ¿Encontraron un comprador para mi casa? Estamos intentando ayudarte, mamá. Entre más pronto aceptes esto, más fácil será esta transición. Transición. Como si el duelo fuera un arreglo de negocios que debía administrarse. ¿Y dónde se supone exactamente que voy a vivir durante esta transición? Bueno, Raquel tiene ese sótano arreglado. Emilia está fuera la mayor parte del año en la universidad, así que hay mucho espacio. Tendrías tu propia entrada, tu propio baño. Podría funcionar perfectamente. El sótano de Raquel, el mismo espacio húmedo donde guardaba los adornos de Navidad y los muebles viejos. ¡Qué considerados! Ella está emocionada por eso, añadió Tomás. Podrías ayudar con Emilia cuando esté en casa. Ya sabes cuánto batalla Raquel con la planeación de las comidas. Raquel batallaba con muchas cosas más que planear comidas, pero me mordí la lengua. ¿Y tú, Tomás, qué papel juegas en este arreglo? Nosotros manejaremos la venta, el papeleo, las negociaciones. Nos aseguraremos de que obtengas un precio justo. ¿Precio justo? Casi me eché a reír. Necesito pensar en esto, repetí. Mamá, no hay nada que pensar. El cliente de Gregorio está listo para cerrar el trato en un mes. Un mes. Me estaban dando 30 días para desmantelar mi vida, para arrancar de las paredes décadas de recuerdos, para abandonar el hogar que Eduardo y yo habíamos construido juntos. Lo pensaré, dije de nuevo con más firmeza. No te tardes demasiado. Las buenas oportunidades no esperan para siempre. La llamada terminó. Dejé el teléfono en la barra y el silencio volvió a presionar. Afuera, la puerta de un auto se cerró de golpe. Un perro ladró en algún lugar calle abajo. El mundo seguía moviéndose, indiferente al hecho de que el mío se había desmoronado. Caminé lentamente hacia el estudio de Eduardo. Su escritorio estaba tal como lo había dejado, montones ordenados de papeles, un ligero rastro de su loción flotando en el aire. Mi mano se quedó suspendida sobre el cajón superior antes de abrirlo. Adentro, debajo de un montón de viejas declaraciones de impuestos, había un sobre que no había tocado desde la semana posterior al funeral. Estados de cuenta bancarios, portafolios de inversión y unas escrituras nítidas y oficiales. Propiedad en Marbella, España. Una casa que nunca había visto, comprada para un retiro que Eduardo nunca llegó a vivir. Mis dedos rozaron la llave pegada con cinta en la parte de atrás de la carpeta. Tomás pensaba que yo estaba acorralada. Raquel pensaba que yo era dependiente. No tenían ni idea. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Apenas me había sido servido mi primera taza de café cuando el nombre de Tomás brilló en la pantalla. Mi pulgar dudó sobre el botón de rechazar, pero algún instinto me dijo que contestara. Mamá. Su voz sonaba apresurada, casi ensayada. Buenas noticias. El cliente de Gregorio está listo para avanzar. Les gustaría firmar el contrato el próximo jueves. Parpadeé, mientras mi mano libre se apretaba alrededor de la taza de café. El próximo jueves.
Estás asumiendo que he aceptado vender. Están haciendo una oferta en efectivo, sin demora de hipoteca, sin inspecciones. Es una oportunidad perfecta. Podemos cerrar en 2 semanas si nos movemos rápido. Podemos repetir la sola palabra lo suficientemente afilada para cortar. No necesitas estresarte por los detalles. Luisa y yo nos encargaremos de todo. Gregorio enviará el papeleo para tu firma. Solo necesitas confiar en nosotros. La arrogancia era casi asombrosa. Mi hijo ya no estaba preguntando. Estaba actuando como si mi firma fuera un mero trámite, como si yo fuera un mueble más que sería reubicado junto con la casa. Tomás, dije lentamente, no recuerdo haber aceptado esto. Hubo una pausa. Su voz se suavizó un poco de la misma forma en que lo hacía cuando de niño quería algo caro. Mamá, es por tu propio bien. No puedes vivir sola en esa casa. Mi papá te querría en un lugar seguro. Solo te lo estamos haciendo más fácil. Mi papá querría. Cerré los ojos brevemente y el rostro de Eduardo brilló en mi mente. Él me habría querido segura, sí, pero no controlada, no administrada como una niña incapaz. Lo pensaré, dije de nuevo, manteniéndome firme. Tomás exhaló pesadamente. Bien, pero el cliente de Gregorio habla en serio. No los hagas esperar demasiado. Cuando la llamada terminó, dejé el teléfono. Mi café ya estaba frío, pero mi pulso seguía acelerado. Había algo en esa urgencia, en la forma en que hablaba del cliente de Gregorio, como si me estuvieran haciendo un favor. No se sentía bien. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Esta vez la pantalla mostraba un número que no reconocí. Señora Margarita, la voz al otro lado era baja, temblorosa. No debería estar llamándola, pero tiene que tener cuidado. ¿Quién habla? Ese comprador que mencionó su hijo, el de su casa. No es un extraño. Usted los conoce. Es todo lo que puedo decir. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿A qué te refieres con que los conozco? Ya, he dicho demasiado. Solo no firme nada hasta que sepa la verdad. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé congelada, con el teléfono aún en la mano. No es un extraño, alguien a quien conocía. Nombres parpadearon por mi mente. Primos lejanos, viejos vecinos, antiguos socios de Eduardo. ¿Quién de ellos querría mi casa con tanta desesperación como para pasar a través de Tomás? ¿Y por qué tanto secreto? Tomé aire lentamente, obligándome a mantener la calma. La preocupación era un lujo que no podía darme el gusto de mostrar. Si Tomás o Raquel sospechas, redoblarían sus esfuerzos. Y llevé mi café al estudio de Eduardo, dejándolo sobre el escritorio mientras me dejaba caer en su silla. El cuero estaba gastado, amoldado a su figura, y por un instante lo sentí allí a mi lado, firme como siempre. Mis ojos vagaron hacia la carpeta que había encontrado ayer. La acerqué. Hojeando su contenido con más cuidado esta vez. Estados de cuenta bancarios meticulosamente organizados. Reportes de inversión que seguían rindiendo bien a pesar de los mercados. Y luego las mismas escrituras que había vislumbrado antes. Propiedad en Marbella, España. Alicé el papel, mis yemas rozando la firma de Eduardo. Una compra legal hecha 5 años atrás, guardada en silencio. Había una carta enganchada en la parte de atrás, una nota sin firmar con la letra de Eduardo. Para nuestro retiro, mi amor, un lugar donde el mundo no pueda encontrarnos. Me recargué en la silla, mirando fijamente las palabras. El momento de esa llamada anónima, la desesperación en la voz de Tomás. No sabía quién era el cliente de Gregorio, pero sabía una cosa. No iba a permitir que me acorralaran en mi propia casa. La llave, pegada a la carpeta, atrapó la luz. La despegué, sosteniendo la palma de mi mano, pequeña, de latón, gastada, con los bordes. Imaginé la villa,
que Eduardo había elegido. Paredes blancas, brisa marina, un lugar construido para tardes tranquilas y libertad. Una calma lenta se apoderó de mí. Fuera lo que fuera que Tomás y Raquel creían estar orquestando, no tenían idea de que yo sostenía en mis manos mucho más que la casa. No tenían idea de que yo ya estaba pensando varios pasos por delante. El aire dentro del despacho Velasco y Asociados era fresco y olía ligeramente a cuero y papel viejo. Me recordaba al estudio de Eduardo, aunque el sentido del orden se sentía más pesado, como si cada libro y documento cargara el peso de decisiones capaces de cambiar vidas. Me senté frente a Connie Velasco, la abogada en la que Eduardo había confiado durante más de una década. Una mujer perspicaz de unos 50 y tantos años. El cabello plateado de Connie estaba pulcramente recogido. Sus ojos eran firmes y penetrantes. No perdió el tiempo con pláticas triviales. Margarita comenzó deslizando una gruesa carpeta a través del pulido escritorio hacia mí. Eduardo era meticuloso. Dejó todo en orden. Sus palabras se atoraron en mi pecho por un momento. Eduardo siempre había sido un hombre de planear a futuro. Vacaciones, inversiones, incluso la lista del mandado. Pero saber que se había preparado para una vida sin él, eso era algo que yo no estaba lista para sentir. Abrí la carpeta, mis dedos trazando los bordes afilados de los documentos. Todos los bienes raíces, activos financieros e inversiones están a tu nombre, continuó Connie. Eduardo actualizó los fideicomisos hace 3 años. Tus hijos son beneficiarios únicamente de su póliza de seguro de vida. No tienen ningún derecho sobre ninguna propiedad, incluyendo la casa en Los Pinos o la villa en España. La forma en que lo dijo, tranquila, directa, envió una silenciosa oleada de alivio a través de mí. Entonces, Tomás no tiene autoridad legal para demandar mi casa, dije, más como una confirmación que como una pregunta. Ninguna, dijo Connie, apretando ligeramente los labios. Si alguien le ha hecho creer lo contrario, es un malentendido en el mejor de los casos. En el peor, dejó que las palabras se desvanecieran, pero pude leer la implicación. Me recargué en la silla y mi pulso comenzó a estabilizarse. Connie tomó otro sobre de color crema y sellado, con la familiar letra de Eduardo. Dejó esta carta para ti. Sus instrucciones fueron que debía abrirse exactamente un mes después de su partida. Hoy es ese día. Me quedé mirando mi nombre en el sobre. La letra de Eduardo era firme, pero ligeramente inclinada, tal como era cuando escribía las notas del supermercado o las tarjetas de aniversario. Mis manos temblaban ligeramente mientras rompía el sello. Mi queridísima Margarita, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy allí para decirte estas palabras yo mismo. Has pasado décadas poniendo a los demás primero, a mí, a los niños, incluso a los vecinos y amigos. Has dado más de lo que nadie jamás se dará cuenta y sé que te sentirás tentada a seguir dando hasta que no quede nada de ti. Por favor, no lo hagas. La casa es tuya. Las inversiones son tuyas. La villa en España es tuya. Lo que hagas con ellas es enteramente tu decisión. Véndelas, vive en ellas. Ponles candado y tira llaves. Lo que sea que te traiga paz. Pero no dejes que nadie te empuje a tomar una decisión para su propio beneficio. Tomás lo intentará. Raquel tal vez no lo diga directamente, pero tendrá sus maneras. Los conozco. Los amo, pero los conozco. Ya no les debes tu sacrificio. Te has ganado el derecho de vivir para ti misma. Ve a España si lo deseas. Siéntate junto al mar. Bebe vino al atardecer. Escribe ese libro del que siempre hablabas. Encuentra la versión de ti que existía antes de ser solo mamá y abuela. Ella todavía está ahí y merece ser feliz. Con todo mi amor siempre, Eduardo. La leí 2 veces. Para la segunda vez, mi visión se nubló en los bordes.
La voz de Eduardo parecía hacer eco en mis oídos, firme, gentil, protectora, incluso desde más allá de la tumba. La carta se deslizó de mis dedos hacia mi regazo y respiré lentamente. Durante semanas había sentido como si estuviera a la deriva en una corriente contra la que no podía luchar. Las voces de Tomás y Raquel habían sido tan fuertes, sus planes tan seguros, que casi había creído que no tenía más opción que seguirles la corriente. Pero Eduardo no solo me había dejado bienes, me había dejado permiso, y quizás eso era más poderoso que el dinero. Connie se aclaró la garganta suavemente, dándome un momento antes de volver a hablar. La llave de la villa en España debería estar en la carpeta. Eduardo quería que la tuvieras. Volví a meter la mano en la carpeta y sentí la fría presión del metal contra las yemas de mis dedos. Una pequeña llave de latón con los dientes ligeramente gastados. Le di vuelta en mi mano, imaginando la cerradura en la que encajaba, la puerta que abriría. ¿Alguna vez ha estado en España, señora Margarita?, preguntó Connie, con una leve sonrisa asomándose en sus labios. Negué con la cabeza. Eduardo solía hablar de ello. Decía que la luz allí era diferente, que quería despertar cada mañana con el sonido del mar. Planeó bien, dijo Connie. La propiedad recibe mantenimiento todo el año. Si decide ir, estará esperándola exactamente como él lo planeó. Me quedé sentada allí durante un largo rato, con la llave ahora tibia por el calor de mi palma. Durante años me había dicho a mí misma que mi vida giraba en torno a mi familia, que mi comodidad, mi estabilidad, incluso mi felicidad, estaban en segundo lugar frente a lo que Tomás y Raquel necesitaban. Y ahora aquí había una puerta que yo podía abrir y que llevaba a un lugar enteramente mío. Cerré la carpeta con cuidado, deslizando la carta de Eduardo de vuelta adentro. Connie, dije finalmente, con la voz firme de una manera que no había estado en semanas. Gracias. Mientras me levantaba para irme, los ojos de Connie se suavizaron. Cualquier cosa que decida Margarita, asegúrese de que sea su decisión. Eso es lo que él quería. Salí al sol de la tarde, con el peso de la carpeta bajo el brazo. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no se sentía tan pesado. Eduardo me había dado los medios. Y ahora me daba cuenta de que también me había dado una elección. De vuelta en casa, la luz del atardecer entraba por las ventanas de la sala, proyectando largas sombras por el suelo. La carpeta de Connie reposaba sobre la mesa frente a mí, sintiéndose más pesada ahora que en su oficina. Me serví una taza de té, me senté y comencé a revisar los documentos nuevamente. Más despacio esta vez, más deliberadamente. A la mitad del montón, mis dedos rozaron un sobre más delgado, escondido detrás de las escrituras de la villa. No estaba sellado, pero la solapa había sido doblada con cuidado, casi como si Eduardo hubiera querido que llamara la atención. Lo saqué y desdoblé los papeles de interior. En la parte superior había un contrato. El nombre de Eduardo en una línea y en la otra, Tomás. Las palabras se nublaron por un momento antes de que me acomodara los lentes. El contrato detallaba un préstamo propuesto de Eduardo a Tomás. Una cantidad de 6 cifras destinada a financiar un ambicioso proyecto de negocios. Seguí leyendo. Restaurantes, planes de expansión, presentaciones para inversionistas, y luego mis ojos se detuvieron en la sección final. Solicit de préstamo denegada. Propuesta rechazada por factores de riesgo. La nota estaba con la letra de Eduardo, clara y definitiva. Una comprensión lenta y fría se extendió por mi cuerpo. Esto no se trataba solo de la casa. La urgencia de Tomás, su insistencia en que vender era por mi propio bien. Todo estaba alimentado por algo más. Resentimiento, una amargura persistente.
por habérsele negado un Dinero al que sentía que tenía derecho. Hice a un lado el contrato, con la mano temblando un poco, no de miedo, sino de un enojo celoso agilidad y permitido sentar hasta ahora. Cuando volví a meter la mano en la carpeta, sentí otro fajo de papeles, más pequeño, sujeto con un clip. Les di la vuelta y me quedé helada. Estos no eran contratos. Eran registros de transferencias bancarias de la cuenta de Eduardo a Raquel. A lo largo de 2 años se habían transferido sumas sustanciales. Cada pago estaba discretamente etiquetado como apoyo educativo y las cantidades coincidían casi exactamente con los costos de colegiatura de la Universidad de Emilia. El aliento se me cortó en el pecho. Raquel me había dicho más de una vez que ella estaba pagando la colegiatura de Emilia, haciendo sacrificios, recortando gastos para asegurar el futuro de su hija. Emilia le había agradecido a su madre en cada tarjeta navideña sin mencionar mi nombre ni una sola vez, porque Raquel no se lo había dicho. El dinero que había asumido en silencio que venía de los ahorros de Raquel, en realidad había venido de Eduardo, y Eduardo, meticuloso como siempre, había dejado los registros para que yo los viera. Una carcajada se me escapó, amarga y sin humor. No solo ambos habían estado tomando de nosotros, sino que habían estado reescribiendo la historia para que les conviniera. Me recargué hacia atrás, mirando el techo. Durante años había creído que el distanciamiento ocasional de mis hijos era simplemente cosa de la vida. Agendas ocupadas, carreras, sus propias familias. Pero aquí, en mis manos, estaba la prueba de algo más afilado. Les había resultado más fácil pintarme como incapaz, tal vez incluso egoísta, que reconocer lo que Eduardo y yo habíamos hecho por ellos. No solo estaban tomando, estaban borrando. El enojo que había estado hirviendo a fuego lento durante semanas comenzó a solidificarse en otra cosa: determinación. Apilé los papeles ordenadamente y metiendo el contrato del préstamo y los registros de las transferencias de vuelta en la carpeta. Luego alcancé la carta de Eduardo otra vez, pasando mi pulgar sobre la curva de su caligrafía. No dejes que nadie te empuje a tomar una decisión para su propio beneficio. No, Eduardo, susurré en la casa silenciosa. No lo haré. Tomás y Raquel podían hablar de situaciones donde todos ganan todo lo que quisieran. Podían conseguir compradores, agendar firmas y ofrecer departamentos en sótanos. Pero yo no iba a vender esta casa, ni a ellos, ni a nadie que ellos eligieran, y tampoco iba a confrontarlos. Todavía no. Si Eduardo me había enseñado algo en nuestros años juntos, era que el tiempo lo es todo. Y si mis hijos me habían enseñado algo en el último mes, era que me subestimaban. Un plan para tomar forma en mi mente. Primero, mantenerlos cómodos en sus suposiciones. Dejarles creer que yo estaba dudando, insegura. Darles espacio para que se volvieran demasiado confiados. Segundo, preparar mis propios movimientos en silencio. Asegurar lo que necesitaba. Hacer arreglos. Decidir mis próximos pasos sin su interferencia. Mis ojos vagaron hacia la llave de la oficina de Connie, que aún descansaba sobre la mesa. Un pequeño y brillante símbolo de escape, de control. Cerré la carpeta, mi pulso ahora en calma. Por primera vez en semanas me sentía firme. No vendería mi casa y no los dejaría verme venir. El rugido del camión de mudanzas hizo eco por la calle de Los Pinos justo después de las 7 de la mañana. Yo estaba de pie junto a la ventana, taza de café en mano, observando cómo 2 hombres uniformados bajaban, estirando los brazos en el aire fresco. Habían venido por unas cajas que yo había estado empacando silenciosamente durante los últimos 3 días. Cajas llenas, no con mis cosas,
sino con los restos de la infancia de Tomás y Raquel. Los trofeos de béisbol de Tomás, sus anuarios de la preparatoria, la sudadera amarillenta de la universidad que había dejado atrás después de graduarse, los libros de piano de Raquel, su colección de muñecas de porcelana, el vestido de graduación que había jurado que volvería a usar algún día. Todo ello había estado guardado ordenadamente en los closets de arriba durante décadas. Y ahora cada caja estaba etiquetada cuidadosamente con mi letra. Para Tomás, para Raquel. Si querían tratar mi hogar como un inventario que debía liquidarse, entonces podían empezar por reclamar lo que habían dejado atrás. Abrí la puerta principal mientras los de la mudanza se acercaban. Buenos días, señora Margarita, dijo uno de ellos. Pues, su gafete, decía David. Tenemos instrucciones de recoger las cajas del segundo piso y entregarlas en las direcciones que nos dio. Así es, dije. La primera carga va a la dirección de Tomás, la segunda carga a la de Raquel. Por favor, tengan cuidado con los artículos frágiles. Esas cajas guardan muchos recuerdos. David me lanzó una mirada curiosa, pero asintió. Por supuesto, señora. Mientras empezaban a bajar las cajas por las escaleras, mi teléfono empezó a sonar. Tomás, contesté al tercer timbre. Mamá, ¿por qué hay un camión de mudanzas en tu entrada? Su voz era afilada, cada palabra cortante. Buenos días, Tomás, dije tranquilamente. No me des los buenos días. Estoy viendo un mensaje de Luisa. Al parecer hay una entrega programada para nuestra casa. ¿Nos estás mandando algo? Sí, dije, dándole un sorbo a mi café. Pensé que Raquel y tú querrían sus pertenencias de aquí. Parece el momento perfecto para que ambos las reclamen, ya que están tan ansiosos porque me mude. Hubo una larga pausa. Estás bromeando, no lo estoy. Mamá, esto es ridículo. No tenemos espacio para todas esas cosas en este momento. Entonces tal vez deberías hacer espacio. Después de todo, es importante aferrarse a las cosas que importan, ¿no crees? Antes de que pudiera responder, otra llamada brilló en mi pantalla. Raquel, tendré que devolverte la llamada, Tomás, dije dulcemente, y cambié de línea. Madre, ¿qué está pasando? La voz de Raquel sonaba tensa, controlada, como siempre que estaba a punto de perder los estribos. Una compañía de mudanzas acaba de intentar entregar un piano en mi casa. No tengo espacio para un piano. Ese es tu piano, querida. El que tanto rogaste tener cuando tenías 10 años. Pensé que lo querrías de vuelta. No lo quiero de vuelta. Bueno, entonces tal vez puedas venderlo. Usa las ganancias para la colegiatura de Emilia. Entiendo que la universidad es cara. El silencio al otro lado de la línea fue casi satisfactorio. Mamá, este no es momento para cualquier juego que estés jugando. Tenemos asuntos serios que tratar con la casa. Sí, dije, interrumpiéndola suavemente. La casa. Sigo pensando en mis opciones. Raquel exhaló ruidosamente. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Tomás y yo estamos intentando ayudarte. Estoy segura de que crees eso. Hubo otra pausa, más aguda esta vez. ¿Sabes qué? Hablaremos más tarde. Solo no hagas nada precipitado. Colgué antes de que pudiera decir más. Afuera, los de la mudanza estaban subiendo las últimas cajas al camión. David se acercó a la puerta por los recibos de entrega. Todo listo, señora Margarita, dijo. Primera parada, la dirección del señor Tomás. Segunda parada, la de la señorita Raquel. ¿Algo más? Miré el pasillo, ahora vacío, el espacio donde sus pertenencias habían estado guardadas durante décadas. La casa se sentía más ligera de alguna manera, el aire menos saturado. No, dije, eso es todo por ahora. Mientras el camión se alejaba, me quedé en el porche, sintiendo la brisa de la mañana levantar el borde de mi bata. Tomás y Raquel
Creían que estaban moviendo piezas en un tablero que yo no podía ver. No se daban cuenta de que yo ya había empezado a mover las mías. Y no tenía ninguna intención de revelar la forma completa de mi plan. Todavía no. Para el final de la tarde, la casa había caído en su silencio habitual. Los de la mudanza se habían ido, la entrada estaba despejada, pero mi teléfono no había dejado de vibrar. Mensaje tras mensaje de Tomás y Raquel, una irritación apenas velada disfrazada de preocupación. No le respondí a ninguno de los dos. En lugar de eso, me senté en el escritorio de Eduardo con la carpeta de Connie abierta frente a mí, el contrato con el nombre de Tomás, las transferencias a Raquel. Estas no eran solo traiciones personales, eran patrones, evidencia de la forma en que operaban, y yo sabía que esos patrones rara vez terminaban en silencio. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el identificador de llamadas mostró un nombre que no reconocí. Gregorio Ayala. Contesté manteniendo mi tono neutral. Habla Margarita. Señora Margarita, soy Gregorio. Soy el agente de bienes raíces que mencionó Tomás. Quería presentarme y hacerle saber lo ansioso que está mi cliente por proceder con la compra de su casa. Mis labios se curvaron ligeramente. Ah, ¿sí? Sí. Están dispuestos a hacer una oferta muy generosa dada la condición de la propiedad. Levanté una ceja. Hubo una pausa, justo lo suficientemente larga para delatar incomodidad. Bueno, las casas viejas pueden requerir trabajo, señora Margarita. Mi cliente está dispuesto a asumir esa carga y, como podemos cerrar rápido, es realmente un ganar-ganar para todos. La frase de nuevo, ganar-ganar. ¿Y este cliente suyo? Dije, recargándome en la silla. ¿Tiene un nombre? Otra pausa. Bueno, las negociaciones están en las primeras etapas, así que no puedo compartir todos los detalles, pero tenga la seguridad de que son de confianza. De hecho, están conectados con la familia. Las palabras de la llamada anónima hicieron eco en mi mente. Sonreí hacia el auricular, aunque mi voz se mantuvo fría. Eso es muy interesante, señor Ayala. Gracias por avisarme. Me pondré en contacto cuando haya tenido tiempo de considerar mis opciones. Tan pronto como colgué, alcancé mi laptop. 10 minutos de búsqueda confirmaron lo que ya había empezado a sospechar. El cliente de Gregorio no era otra que Amanda Leiva, la amiga más cercana de Luisa desde la universidad. Amanda no tenía ningún motivo para comprar mi casa, excepto uno. Estaba ayudando a Tomás y Luis a adquirirla a un precio que ellos pudieran controlar. Me la comprarían a través de Amanda con un descuento y luego arreglarían una reventa discreta más tarde a valor de mercado. Era inteligente, a su manera, cruel, pero inteligente. Imprimí todo lo que pude encontrar. Los registros de propiedades de Amanda, sus lazos comerciales con Luisa, incluso fotos de las redes sociales de ellas dos celebrando nuevos negocios juntas. Todo ello fue a parar a una carpeta separada que etiqueté como contingencia. Si querían jugar a este juego, yo lo jugaría mejor. El truco, yo lo sabía, era la paciencia. El tiempo importaba. Si confrontaba a Tomás ahora, le daría la vuelta, lo negaría. Tal vez incluso cerraría filas con Raquel. Pero si esperaba hasta el momento adecuado, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Tomás. Dudé en ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Mamá, dijo, con voz tensa, tenemos que hablar. Te escucho. Has estado actuando extraño. Primero las cajas, ahora ignoras mis llamadas. Y Gregorio dice que no parecías entusiasmada cuando habló contigo. Le dije que estaba considerando mis opciones. Dije con calma. Hubo un instante de silencio. Luego, ¿estás escondiendo algo? Me permití una pequeña risa. Tomás, tengo 68 años. ¿Qué exactamente estaría escondiendo?
No lo sé, dijo rápidamente. Pero has estado diferente desde que mi papá falleció. ¿Diferente? La palabra era casi graciosa. Te avisaré cuando tome una decisión, dije, con tono definitivo. Mientras tanto, tal vez deberías enfocarte en tus propios asuntos. Su frustración crujió a través de la línea, pero no presionó más. Después de que terminó la llamada, me recargué en la silla de Eduardo, mirando la creciente pila de carpetas sobre el escritorio. Cada una era una pieza del rompecabezas, un registro, un detalle, una verdad que ellos no querían enfrentar. Mis ojos vagaron hacia la llave de latón de Nuevo España. Abrí mi correo electrónico y comencé a redactar un mensaje para la compañía de administración de propiedades que Eduardo había contratado. Unas cuantas oraciones amables, una solicitud de disponibilidad, una nota de que podría llegar más pronto que tarde. Luego, abrí una nueva pestaña y busqué vuelo. Para cuando el sol se ocultó en el horizonte, ya había reservado un boleto de ida a Málaga, saliendo en menos de 2 semanas. No se lo dije a Tomás, no se lo dije a Raquel. Se enterarían eventualmente, pero bajo mis propios términos. El descenso hacia Málaga fue impresionante. Desde la ventana del avión, el Mediterráneo brillaba como una lámina de cristal, cada ola atrapando el sol de la tarde. La costa se curvaba suavemente, salpicada de pueblos encalados que parecían haber sido pintados en los acantilados. Habían pasado décadas desde que había viajado sola y esta vez se sentía diferente. No había ningún Eduardo a mi lado para señalar los puntos de interés, ningún itinerario diseñado en torno al horario de otra persona. Solo yo, mi maleta y una llave de latón guardada de forma segura en mi bolso. Marbella me recibió con un aire cálido, con un ligero aroma a sal y flores. El taxi serpenteó por calles estrechas bordeadas de limoneros, los muros de piedra proyectando largas sombras a medida que el sol bajaba. Cuando dimos vuelta en el tranquilo callejón que llevaba a la villa, una mujer estaba esperando afuera del portón. Era bajita, con el cabello plateado recogido en un chongo impecable, y llevaba un vestido azul que atrapaba la luz como el mar. Señora Margarita, llamó con voz cálida y acento marcado. Sí, dije, bajando del taxi. Soy Lucía Morales, dijo, extendiendo ambas manos. Su vecina. Eduardo me dijo que vendría algún día. Sus palabras me tomaron con la guardia baja. Eduardo había hablado de mí aquí. Sentí un pequeño e inesperado escozor detrás de los ojos. Lucía pareció percibirlo. Venga, dijo suavemente. Déjeme mostrarle su hogar. Me guío a través del portón. Y el aliento se me cortó en la garganta. La villa era más pequeña que nuestra casa en Los Pinos, pero perfecta en sus proporciones. Paredes encaladas, contraventanas azules, tejas de barro brillando suavemente a la luz del atardecer. Las bugambilias se derramaban sobre el muro del jardín, un alboroto de morado y rosa. Lucía abrió la puerta, entregándome la llave con una pequeña sonrisa. Eduardo la mantenía lista para usted. Yo revisaba cada semana. Está tal como él la dejó. Adentro, el aire era fresco y olía ligeramente a limones. La sala se abría a una pequeña terraza que miraba directamente hacia el mar. Muebles sencillos. Un sofá color crema, una mesa de comedor de madera y libreros empotrados le daban al espacio una elegancia silenciosa. La cocina está aquí, dijo Lucía, guiándome a través de un arco. Ollas de cobre colgaban de ganchos y azulejos azules y blancos cubrían las barras. Le guardé algunos productos básicos: pan, aceite de oliva, queso, vino. Puede ir de compras mañana al pueblo. Avanzamos por el resto de la casa juntas. La recámara era luminosa, la cama pulcramente tendida con sábanas frescas. Un escritorio de una ventana que enmarcaba el horizonte a la perfección.
Pensé que tal vez le gustaría un lugar para escribir, dijo Lucía, como si me leyera la mente. Después de un recorrido por el jardín, hileras de hierbas, un limonero cargado de frutos y un pequeño sendero de piedra que llevaba a una banca con vista al agua, Lucía se quedó conmigo de nuevo junto al portón. Vivo justo ahí, dijo, señalando una villa similar calle abajo. Si necesita algo, reparaciones, compañía, una taza de café, venga. Gracias, dije, y lo decía en serio. Cuando se fue, me quedé sola en la terraza, el mar extendiéndose ante mí. Las olas se movían a un ritmo lento y por primera vez en semanas mi respiración igualó su ritmo. Esa noche, desempacada lentamente, coloqué la fotografía de Eduardo en el buró, mis libros en el estante, la llave de latón en un platito junto a la puerta. Puse mi cuaderno en el escritorio, pero aún no lo abrí. En lugar de eso, volví a salir, con una copa de vino en la mano. El sol se había ocultado bajo el horizonte, dejando pinceladas de oro y rosa en el cielo. En los pinos, las noches se habían sentido pesadas, cargadas de conversaciones inconclusas y un silencio poco sentimental. Aquí, la quietud se sentía plena. No me había dado cuenta hasta ese momento de lo ruidosa que había sido mi propia casa en su quietud, de lo llena que estaba de los planes de otras personas. Ahora solo existían los míos. A la mañana siguiente, desperté con el sonido del mar. Preparé café en la pequeña cocina, llevándolo a la terraza. Una brisa levantó mi cabello, trayendo el aroma del jardín. Abrí mi cuaderno. Durante años había pensado en escribir, a veces unas memorias, a veces solo notas para mí misma. Eduardo siempre me había animado, diciendo que yo tenía una forma de notar detalles que otras personas pasaban por alto. Escribí la fecha en la parte superior de la página y luego dudé. ¿Por dónde empezar? Empecé con lo que sabía: la villa, el mar, el sonido de las olas que se sentía como una promesa. Escribí sobre mi llegada a Marbella, sobre la bienvenida de Lucía, sobre la inesperada firmeza que sentía aquí. Las palabras fluyeron lentamente, pero fluyeron. No escribí sobre Tomás o Raquel. Todavía no. Eso vendría a su tiempo. Por ahora, quería escribir sobre este momento, este frágil y precioso refugio de libertad. En mi tercera mañana en Marbella, tocaron al portón. Lucía estaba ahí, sosteniendo una canasta con pan fresco y un pequeño frasco de miel dorada. Para su desayuno, dijo con una cálida sonrisa, y porque quería ver cómo se estaba instalando. La invité a pasar y nos sentamos en la terraza con café y pan. El mar estaba en calma, el cielo de un azul imposible. «Le sienta bien», dijo ella, haciendo un gesto hacia la villa. «Este lugar». Eduardo tenía razón. La miré, curiosa. Él habló de mí aquí. Lucía sonrió, sus ojos arrugándose en las esquinas. A menudo estaba orgulloso de esta casa. Orgulloso de poder hacer un lugar para usted donde nadie pudiera molestarla. Me dijo una vez. Dudó, mirando hacia el horizonte. Me dijo que le preocupaba que sus hijos intentaran venderla si se enteraban de su existencia. Sus palabras cayeron con un peso silencioso. «¿Pues pensaría?», pregunté. Ya lo sabía. «Porque los conocía», dijo simplemente. Y quería que usted tuviera algo intocable, seguro. Tomé aire lentamente, el aire salado llenando mis pulmones. Eduardo había sido cuidadoso, incluso aquí, lo suficientemente cuidadoso como para mantener este lugar oculto, lo suficientemente cuidadoso como para confiar en una sola vecina para que lo vigilara. Después del desayuno, Lucía insistió en mostrarme más de la propiedad. Caminamos de nuevo por el jardín, ella señalando las plantas que Eduardo había elegido. El limonero junto al muro, el romero cerca de la puerta de la cocina. Luego señaló hacia un pequeño cobertizo cerca de la esquina trasera del error de Eduardo. Dijo, tal vez ella necesite esto algún día.
comentó. Era una estructura estrecha de piedra, más un cuarto de herramientas que una habitación, con una puerta azul desgastada. Adentro olía levemente a cedro. Había herramientas de jardinería recargadas contra una pared, pero al fondo había algo que no me esperaba. Una pequeña caja fuerte de metal empotrada en el muro mismo. Me arrodillé frente a ella, mis dedos trazando el metal frío. Lucía, dije lentamente. ¿Alguna vez Eduardo le dijo qué había aquí adentro? Ella negó con la cabeza. Solo dijo que usted sabría qué hacer con ello. Cuando se fue más tarde esa mañana, me quedé atrás, estudiando la caja fuerte. La llave que Eduardo me había dejado no encajaba, pero adentro del escritorio del estudio encontré un pequeño sobremarcado como personal. Adentro había una diminuta llave de latón, casi idéntica a la de la villa, pero más corta. Entró en la cerradura perfectamente. La puerta de la caja fuerte se abrió con un leve crujido y el olor a metal y papel viejo escapó hacia la habitación. Adentro había varias carpetas cuidadosamente apiladas, un cuaderno forrado en cuero y una pequeña bolsita de terciopelo. Alcancé las carpetas primero. La de arriba estaba etiquetada con la letra de Eduardo, Marbella Holdings. Adentro había un conjunto de contratos, acuerdos de inversión, tratos de administración de propiedades, registros financieros vinculados a negocios locales, restaurantes, propiedades en renta, incluso una pequeña participación en una marina. Mis manos se apretaron sobre papel. Mientras revisaba los totales, el sueño de retiro de Eduardo era más que una villa junto al mar. Era una red de activos que había mantenido completamente separada de nuestra vida en Los Pinos. Debajo de los contratos había una nota escrita a mano. Para Margarita. Usa esto si alguna vez necesitas mantenerte en pie por ti sola. Hice a un lado la carpeta, con fuerza. La segunda carpeta contenía estados de cuenta de un banco español. Los saldos eran sustanciales, el tipo de cifras que podrían silenciar cualquier argumento sobre presión financiera. Finalmente, abrí la bolsita de terciopelo. Adentro había un sencillo relicario de oro. Al abrirlo, había una diminuta foto de Eduardo y mía en Venecia, tomada años atrás. Del lado opuesto había un pedazo de papel doblado, casi demasiado pequeño para leerse. Era una sola oración con la letra de Eduardo. Eres más fuerte de lo que ellos quieren que creas. Me senté sobre mis talones, sintiendo el peso del contenido de la caja fuerte presionándome. No como una carga, sino como una revelación. Este lugar no era solo un retiro, era una defensa. Eduardo me había dejado más que un hogar. Me había dejado una manera de protegerme exactamente del tipo de manipulación que Tomás y Raquel estaban intentando imponerme. Mientras cerraba la caja fuerte, poniéndole llave de nuevo, el sonido del mecanismo encajando en su lugar se sintió definitivo, sólido. Esa tarde me senté en el escritorio del estudio. Las carpetas extendidas frente a mí. La vista desde la ventana era el mar, infinito y en calma, pero mis pensamientos eran afilados. Tomás y Raquel creían que yo era una mujer a la deriva, insegura de mi futuro. Lo que no sabían era que mi futuro acababa de expandirse de maneras que ni siquiera podían empezar a imaginar. España no era un escape, era una ventaja, y yo tenía la intención de usarla. Era tarde cuando mi teléfono sonó. La pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en meses. Emilia. Dudé antes de contestar. La hija de Raquel siempre había sido educada conmigo, incluso cariñosa, pero nuestras conversaciones solían ser breves. Llamadas de Navidad, felicitaciones de cumpleaños, un ocasional agradecimiento por algún paquete que le enviaba. Presioné aceptar. Abuela. La voz de Emilia llegó de golpe, tensa por la emoción. Sí, Emilia.
¿Está todo bien? No, no lo está. Su tono era más agudo de lo que jamás lo había escuchado. Acabo de enterarme de algo y necesito saber si es verdad. Hice a un lado mi libro, mi atención agudizándose. Adelante. Mi mamá me dijo que tú has estado enviando dinero para mi colegiatura durante 2 años. $500 cada mes. Me lo dijo ayer como si fuera una gran revelación que me había estado ocultando para protegerme. ¿Es eso cierto? Tomé aire lentamente. Sí, es cierto. Hubo una pausa en la línea. Luego una exhalación que sonó a medio camino entre el enojo y la incredulidad. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no necesitaba que lo supieras, dije suavemente. Quería ayudar y confié en tu madre para que lo manejara. La voz de Emilia se tensó. Ella me dijo que todo venía de ella, que se estaba sacrificando para mantenerme en la escuela. Le agradecí por todo, abuela, y todo este tiempo. ¿Fuiste tú? El silencioso dolor en su voz hizo que me doliera el pecho. Emilia, el objetivo nunca fue llevarme el crédito. El objetivo era que pudieras enfocarte en tus estudios sin preocuparte por el dinero. Pero debía haberlo sabido, dijo ferozmente. Debía haberlo sabido para poder darte las gracias. Para poder llamarte. No te he llamado en meses. Y ahora me doy cuenta de que es porque ella me dijo que estabas demasiado frágil, que debía darte tu espacio mientras vivías tu duelo. Hizo que sonara como si hablar demasiado contigo fuera a ser una carga. Las palabras cayeron pesadamente. Las manipulaciones de Raquel habían funcionado exactamente como ella pretendía, no solo distanciando a Emilia de mí, sino haciéndome parecer débil. Alguien a quien había que administrar en lugar de alguien en quien confiar. Emilia, dije suavemente, no tienes por qué disculparte. Te dijeron lo que tu madre creyó que era mejor que escucharas. Hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era más firme. Abuela, quiero verte. No me importa lo que diga mi mamá. No me importa lo que diga mi tío Tomás. Quiero ir a España. Parpadeé sorprendida. ¿A España? Sí, mi mamá dice que ahora estás en España. Y honestamente, no sé qué está pasando con la casa o todo el drama del que están hablando. Pero sé una cosa. No quiero seguir sobre ti por boca de otras personas. Quiero hablar contigo. Quiero verte. Sentí una calidez inesperada extendiéndose por mi interior. Emilia, ¿estás segura? Es un viaje largo. Estoy segura. Puedo reservar un boleto para las vacaciones de primavera. Tengo el dinero, solo quiero estar ahí. Quiero ver dónde estás. Y quiero hablar de todas las cosas de las que debía haber estado hablando contigo durante los últimos 2 años. No había ninguna vacilación en su voz. Miré hacia la terraza, hacia el mar que se extendía interminablemente hacia el horizonte. Hace un mes, la idea de que alguien, especialmente de la familia, viniera aquí me habría llenado de pavor. Pero la voz de Emilia no cargaba la misma agudeza que la de Tomás o Raquel. No se trataba de control, se trataba de conexión. Está bien, dije finalmente. Si estás segura, me dará mucho gusto verte. Abuela, su voz se suavizó. Gracias. Te enviaré por mensaje los detalles de mi vuelo en cuanto los tenga. Nos despedimos, y cuando terminé la llamada, me quedé en la terraza durante un largo rato. El mar estaba en calma, pero podía sentir un cambio en el aire, algo sutil, pero constante. Emilia venía, y con ella, tal vez, una oportunidad de reparar algo que Raquel había trabajado tan duro para cortar. Eché un vistazo hacia el estudio, donde la caja fuerte de Eduardo yacía segura. España se había convertido en mi santuario, mi escudo. Pero tal vez, solo tal vez, también podría ser un puente. La llegada de Emilia fue un martes por la tarde. El sol era cálido, pero templado por una ligera brisa marina. Salió de la puerta de llegadas en el aeropuerto de Málaga con una pequeña maleta de mano.
Llevaba el cabello recogido hacia atrás y una expresión determinada en la mandíbula que no le habías visto antes. Abuela se apresuró hacia adelante, abrazándome con fuerza. No había nada rutinario en ello. Me aparté, estudiando su rostro. «Te ves diferente», le dije. «Me siento diferente», respondió, y había una gravedad en su tono que me causó curiosidad. El viaje de regreso a la villa fue silencioso al principio. Emilia miraba la línea costera, luego las montañas a lo lejos. Parecía estar eligiendo sus palabras. Una vez que llegamos a la villa, me siguió a la terraza. Nos sentamos en la pequeña mesa con vista al mar y ella puso su teléfono en la mesa entre nosotras. «Abuela», comenzó con cuidado, «hay algo que tengo que mostrarte». Abrió su teléfono, desplazándose por sus grabaciones, hasta que se detuvo en un archivo etiquetado simplemente «Cena en casa de mamá». «Marzo». La miré, sorprendida. «¿Grabaste a tu madre?» Su boca se tensó. «No a propósito. Estaba en una videollamada con una amiga y dejé el teléfono en la barra cuando la cocina. Mi mamá y mi tío. Tomás no se dieron cuenta de que seguía conectada. Cuando regresé, escuché lo suficiente como para saber que necesitaba guardarlo». Tocó el archivo y las voces brotaron. Primero la de Raquel, aguda e impaciente. «Está ganando tiempo, Tomás. No va a vender a menos que presionemos más». La voz de Tomás vino después, baja y cortante. «Ya hemos presionado». «Necesitamos darle una fecha límite. Suene como si no tuviera opciones. La casa tiene que salir al mercado». Raquel de nuevo, con una risa breve y sin humor. «Querrás decir, nuestro mercado». La amiga de Luisa está lista para intervenir. Solo necesitamos que mi mamá firme. Ni siquiera se da cuenta de que la están usando para que esto suceda. Luego Tomás, casi despectivo. Nunca se ha dado cuenta. La hemos mantenido a flote durante años y sigue siendo una malagradecida. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. La grabación continuó. La voz de Raquel bajó. «Si no firma, simplemente buscaremos otra solución. Ya hablé con alguien sobre opciones de internamiento, un asilo cerca de mí. No puede quedarse en esa casa para siempre». «¿Internamiento?», preguntó Tomás. «Una comunidad de retiro. Llámalo como quieras, Tomás. Es más fácil que pelear con ella cada semana. Y una vez que esté instalada, podemos encargarnos de la venta nosotros mismos». La grabación terminó ahí. Durante un largo momento, el único sonido fue el tenue choque de las olas debajo de la terraza. Los ojos de Emilia estaban fijos en mí, inseguros. «Abuela». Yo no lo sabía. No sabía qué tan malo era hasta que escuché eso. Sabía que mi mamá podía ser manipuladora, pero esto negó con la cabeza. No podía simplemente fingir que no lo escuché. Puse las manos planas sobre la mesa, aterrizando mis emociones. «¿Y viniste desde tan lejos para mostrármelo?» «Sí, y para decirte que no voy a volver solo para seguir escuchándolos. Quiero quedarme, quiero, al menos por ahora. Quiero ayudar». Sus palabras perforaron el dolor que la grabación había dejado atrás. Miré hacia el mar, dejando que el aire me estabilizara. Eduardo había tenido razón. Tomás y Raquel encontrarían formas de presionarme para tomar decisiones que les sirvieran a ellos, no a mí. Pero él no había previsto a Emilia, de pie aquí ahora, inquebrantable en su lealtad. Finalmente me volví hacia ella. «Emilia, esta no es tu pelea. Tienes la escuela, tu vida». Ella negó con la cabeza, con expresión firme. «Puedo terminar mi semestre en línea. Hablé con mis profesores antes de irme. Puedo hacer que esto funcione. Y, honestamente, creo que aprenderé más aquí de lo que aprendería en un salón de clase en este momento». Algo en su voz me recordó a Eduardo. Tranquila, segura, renuente a ser persuadida cuando había tomado una decisión. Extendí la mano sobre la mesa, tomando la suya.
Si te quedas, Emilia, esto no será fácil. Ellos llamarán. Intentarán convencerte de que regreses. Dirán cosas sobre mí. Lo sé, dijo. Y no me importa. Sé quién eres. Ahora sé la verdad. Su certeza fue un bálsamo que no me había dado cuenta que necesitaba. Miré hacia el horizonte. El sol de la tarde proyectaba destellos dorados sobre el agua. Durante semanas, España se había sentido como un estuario, un lugar para respirar, para planear, para encontrar mi equilibrio. Ahora, con Emilia aquí, se sentía como más que eso. Se sentía como un lugar para mantenerme firme. Las semanas que siguieron a la llegada de Emilia se establecieron en un ritmo que se sentía casi irreal en su simplicidad. Despertábamos con el sonido de las olas y el canto de los pájaros. Desayunábamos en la terraza con pan de la panadería del pueblo y fruta del jardín. Por las tardes, Emilia exploraba las estrechas calles de Marbella, practicando su español con los dueños de las tiendas, regresando con pequeños tesoros. Un tazón de cerámica pintado a mano, un ramo de lavanda envuelto en papel. Por las noches, cocinábamos juntas. O a veces no cocinábamos en absoluto. Simplemente cortábamos queso, rebanábamos fruta y abríamos una botella de vino para mí y agua mineral para ella. Comíamos mientras el sol bajaba, pintando el mar en tonos de rosa y oro. Era una vida tranquila, pero era nuestra. De vez en cuando el teléfono sonaba. A veces era Raquel, a veces Tomás, a veces ambos, uno tras otro. Ignoré la mayoría de las llamadas. Pero un martes por la mañana contesté. Mamá. La voz de Raquel era cálida, demasiado cálida. He estado pensando mucho en nuestra última conversación. Solo quiero que dejemos atrás los malentendidos. Todos dijimos cosas al calor del momento. Malentendidos. Una palabra interesante para describir el complot de vender mi casa y meterme a un asilo. Ya veo, dije con serenidad. Y Emilia, el tono de Raquel cambió solo un poco. Escuché que está contigo. Eso es maravilloso. Me preocupé cuando se fue tan de repente, pero si está contigo, al menos sé que está a salvo. Emilia. Está bien, dije. Raquel dudó. Creo que sería bueno que todos habláramos. Tal vez podríamos planear una visita. Tomás también ha estado preguntando por ti. Casi sonreí ante eso. Raquel nunca movía un dedo sin una razón y Tomás nunca llamaba a menos que quisiera algo. Agradezco el gesto, dije. Pero estoy bastante cómoda aquí en España. Hubo una pausa. Entonces, ¿no vas a volver? No, dije simplemente, no lo haré. El silencio de Raquel era revelador. Mamá, la casa. La casa es mía, dije, mi voz tranquila pero firme, y así se quedará. No voy a vender, Raquel. Su voz se enfrió casi al instante, pero intentó quitarle el filo. Por supuesto, solo pensé, bueno, es tu decisión. Terminamos la llamada poco después. Una hora más tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Tomás. Mamá, comenzó sonando forzadamente alegre. Acabo de hablar con Raquel. Dice que te va muy bien en España. Eso es genial. ¿De verdad? Gracias, Tomás. Dudó. Mira, creo que todos empezamos con el pie izquierdo. Solo quiero que sepas que respeto tus decisiones. Me recargué en mi silla, dejándolo hablar. Y si alguna vez decides que necesitas ayuda para administrar las cosas desde allá, la casa, las cuentas, bueno, aquí estoy. No tienes que manejar todo tú sola. Ahí estaba, la oferta envuelta en preocupación, el anzuelo cebado con ayuda. Agradezco la oferta, dije, pero me las estoy arreglando perfectamente bien. No necesitas preocuparte por la casa o las cuentas. Tomás se quedó en silencio un instante. Luego lo intentó de nuevo. Es solo que estás muy lejos, mamá. Podemos ayudar a asegurarnos de que todo se quede en la familia. Sonreí levemente. Tomás, mis asuntos están en orden. No hay necesidad de que te preocupes. ¿No le gustó esa respuesta?
pero no había nada que pudiera decir sin revelar su frustración. Después de que terminó la llamada, Emilia apareció en el marco de la puerta sosteniendo 2 tazas de té. «Déjame adivinar», dijo, dejándolas en la mesa. «Raquel y Tomás», asentí. «No se rinden», dijo ella. «Rara vez lo hacen», respondí. Pero no importa, no voy a volver. Emilia me estudió por un momento. Suenas muy segura. Lo estoy, dije simplemente. No era la rebeldía lo que anclaba mi decisión, era la paz. Había pasado mi vida tomando decisiones en torno a las necesidades de otras personas. La carrera de Eduardo, la educación de los niños, las constantes demandas de una casa, incluso en la viudez. Me había dejado arrastrar por sus expectativas de lo que yo debía hacer, dónde debía vivir, cómo debía pasar mis últimos años. Ahora, por primera vez, la decisión era solo mía. España había comenzado como un escape. Pero en los días tranquilos aquí, con el mar afuera de mi ventana, con la risa de Emilia por las tardes, se había convertido en algo más. Era mi hogar y no tenía ninguna intención de dejarlo. Una noche, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Emilia me acompañó en la terraza. «¿Crees que seguirán intentándolo?», preguntó. «Probablemente», le dije. «¿Qué vas a hacer?». Miré hacia el agua, hacia el horizonte que parecía infinito. «Viviré mi vida», dije, «y ellos vivirán la suya. Les guste la distancia o no, ahora está ahí y tal vez sea lo mejor». Emilia se quedó callada un momento, luego asintió. «Me alegra estar aquí», dijo. «A mí también», respondí. Las olas se movían constantemente abajo, el sonido tan constante como mi propia certeza. No iba a volver. La llamada a toda la familia fue idea mía. La programé para un sábado por la tarde, sabiendo que Tomás y Raquel esperarían una conversación tranquila, tal vez incluso una disculpa por todos los problemas. Lo que no esperaban era que yo hubiera invitado a varios de nuestros parientes, viejos amigos de la familia, e incluso al primo de Eduardo, ese que nunca perdía la oportunidad de chismear con detalle. Emilia se sentó a mi lado en la mesa del comedor de la villa, con su laptop abierta. La videollamada se conectó a una pantalla llena de rostros familiares. El rostro de Tomás apareció primero, el de Raquel poco después. Ambos Se vieron sorprendidos. cuando vieron más que solo mi imagen en la llamada. «Mamá», preguntó Tomás con cautela, «¿qué está pasando?» Pensé que era hora, dije, mi voz tranquila, de que todos escucharan mi decisión. De esa manera no habrá malentendidos. Los ojos de Raquel se entrecerraron un poco. Una sonrisa cortés se fijó en su lugar. ¿Decisión sobre qué? Sobre mi patrimonio, dije simplemente. Una ola de reacciones se movió a través de los otros rostros en la llamada. Tomás se inclinó hacia adelante, su tono un poco demasiado casual. «Mamá, no tenemos que entrar en eso ahora». «Sí, tenemos que hacerlo», lo interrumpí. Eduardo me dejó todo bajo el entendido de que yo decidiría qué hacer con ello. Y ya he decidido. La casa en Los Pinos, la villa en España, las inversiones, todo ha sido transferido a un fideicomiso. Hubo un instante de silencio. La voz de Raquel sonó tensa cuando habló. ¿Un fideicomiso para quién? Para Emilia, dije, girándome un poco para mirar a mi nieta. El impacto en sus rostros era casi palpable. «Emilia», repitió Tomás, su voz quebrándose un poco. «Sí», dije, «ella es la única beneficiaria del fideicomiso. Lo he estructurado de manera que las propiedades reciban mantenimiento y ella tenga los recursos para vivir independientemente de las exigencias de cualquier otra persona». Raquel intentó enmascarar su reacción, pero la tensión en su mandíbula era inconfundible. «Mamá, eso es inesperado. No debería hacerlo», dije. «Emilia es la única que vino a mí, sin la expectativa de obtener una ganancia. Es la única que me ha tratado como algo más que un problema por resolver». Hubo un murmullo bajo entre los otros miembros de la familia en la llamada.
Tomás abrió la boca para hablar. Luego la cerró de nuevo, como si luchara por encontrar las palabras correctas. Raquel se recuperó primero. Bueno, supongo que es tu decisión, mamá, pero espero que te des cuenta de que esto cambiará las cosas. Ya lo hizo, dije. Terminamos la llamada poco después, la tensión cortés persistiendo como humo en el aire. Cuando la pantalla se oscureció, Emilia se volvió hacia mí. ¿Estás segura de esto, abuela? Nunca he estado más segura, dije. Esto no se trata de castigarlos. Se trata de asegurarme de que soy libre y de que tú también lo eres. Emilia dudó, luego sonrió levemente. Eso me recuerda. Yo también tengo algo que decirte. Levanté una ceja. Oh, ella respiró hondo. He decidido que no voy a regresar a la escuela en Estados Unidos. Al menos no por ahora. He aplicado para transferirme a una universidad en España. Tienen un programa en estudios internacionales y puedo terminar mi carrera aquí. Parpadeé, sorprendida. Emilia, ese es un gran cambio. Lo sé, pero he estado pensando en ello durante semanas. Esto no se trata solo de alejarme del control de mi mamá. Se trata de elegir lo que yo quiero y quiero esto. Quiero quedarme aquí. Quiero ser parte de tu vida, sin que sea una visita ocasional de vacaciones. Su voz era firme, segura de una manera que me recordó el momento en que Eduardo decidió comprar esta villa. Sin vacilaciones, solo una convicción silenciosa. Alcancé su mano. Entonces creo que has tomado la decisión correcta. A la mañana siguiente, caminamos juntas hasta el borde de la propiedad. El mar extendiéndose infinitamente más allá, las olas moviéndose en su ritmo lento y constante, igual que el día que llegué. Pero todo se sentía diferente ahora. Me di cuenta que mi victoria no estaba en asegurar las propiedades o en superar a Tomás y Raquel en su propio juego. No estaba en el fideicomiso ni en la caja fuerte llena de documentos. Estaba en el hecho de que había recuperado mi vida. Durante años había sido minimizada, mis decisiones cuestionadas, mis contribuciones ignoradas, mi independencia desmoronada en silencio. Ahora estaba aquí, con el sol en mi rostro, el sonido de las olas en mis oídos y el conocimiento de que había cerrado la puerta a un capítulo que ya no me servía. Detrás de mí estaba una casa que Eduardo había construido para nosotras en un país donde el alcance de mis hijos no podía seguirme tan fácilmente. A mi lado estaba una nieta que había elegido verme por quien yo era, no por quien le habían dicho que yo era. Me volví hacia el mar una última vez antes de volver a entrar. España no era solo un lugar al que había venido a escapar. Era mi hogar. La tenía por delante, no era una idea de último momento. Era